Tenemos un tema en esta mañana que es cuáles señales veremos antes del fin. Es la palabra que traemos en esta mañana. ¿Qué señales veremos antes del fin? Ya hay señales que ya las estamos viendo desde hace tiempos atrás. Y ahorita, en este tiempo que estamos viviendo, las señales se hacen más palpables. O sea que están más visibles, ¿verdad? Las señales ahorita están dando testimonio y nos anuncian del retorno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Jesús le habló esta palabra hace 2020 años, ¿verdad? 2020 años han transcurrido y aquí hay una palabra que los discípulos les preocupó. A veces nosotros vivimos una vida en el Evangelio despreocupados totalmente, en otras palabras, descuidados de las cosas del Señor. Pero cuando los discípulos oyeron esta palabra, les preocupó y le preguntaron a Jesús. Le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, le preguntaron al Señor, dice en Mateo capítulo 24. Ellos sintieron una preocupación y el Señor comenzó a explicarles detalladamente todo el proceso que iba a suceder hasta la venida, hasta el arrebatamiento y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra por su pueblo. Porque la segunda venida es cuando el Señor se va a manifestar visiblemente, cuando viene montado sobre ese caballo blanco que está en el libro de Apocalipsis con un letrero en su muslo derecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la primera, cuando el Señor levante su iglesia, únicamente lo va a ver, es el pueblo que le está esperando. Aleluya. Y cuando el Señor regrese, es que viene con todo lo que se llevó en el rapto. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero sí, los discípulos le preguntaron al Señor qué señales iban a anunciar su regreso, su retorno. Se den cuenta que el Señor pues, les habló una serie de profecías, que todas esas profecías ya se han cumplido. Se han cumplido. Falta una, que es la manifestación del anticristo, ¿verdad? Que se restaure el templo que está en Jerusalén, el nuevo templo donde se va a sentar el anticristo para gobernar el mundo. Es una de las últimas profecías. Entonces vemos aquí en el versículo 7 que el Señor comenzó a decirles detalladamente lo que poco a poco se iba a manifestar. Se iba a manifestar. Y hasta le habló de la destrucción de Jerusalén. Por eso es que hay un versículo que dice que no pasarían esas cosas sin que esa generación lo vería. Y una generación, de acuerdo a la Biblia, puede durar 40 años, 50 años, 60 años. Y esa destrucción de Jerusalén fue en el año 70, o sea, de la era cristiana. Entonces, muchas de las profecías que están aquí escritas ya, ahorita se están cumpliendo. Ahorita hay miren, una manifestación de señales totalmente. ¿Usted cree que esta pandemia que estamos viviendo ahorita en todo el mundo, esta es una de las pestilencias que están escritas aquí en la palabra de nuestro Dios? Y que está cobrando muchas víctimas en todo el mundo. Se han muerto miles de personas en todo el mundo. En todo el mundo. Se viven muriendo todos los días. Hay muchos decesos, aún aquí en nuestro país hay muchos decesos. Lo que pasa es que no dan la información claramente, pero eso hay mucha gente que no, se murieron 5, se murieron 7. No, hermanos, a veces se está muriendo gente, ¿verdad? Porque mucha gente no es reportada, mucha gente que muere, no lo pasan por allí, pero también han muerto a consecuencia de estas cosas. Entonces, aquí vemos la palabra del Señor como una alerta para cada uno de nosotros. Y por eso es que el Señor le habló esta palabra, ¿verdad? ¿Cuáles señales veremos antes del fin? Ya estamos viendo pues, estas señales. El Señor Jesucristo dijo que iba a venir, muchos iban a venir en su nombre. O sea, ahorita hay un aumento de lo que es la falsa doctrina, ¿verdad? Tantas doctrinas nuevas que están naciendo todos los días. Todos los días nace una. Todos los días nace un nuevo movimiento y cada persona tiene una creencia, miren, totalmente aislada del verdadero orden bíblico.
sino que cada persona inmediatamente levanta una congregación de acuerdo a su ego, donde dice la palabra argumentos. Y la palabra de Dios no es ningún argumento, porque la palabra es la palabra de Dios. Y es como dice en el libro de Salmo 119, hay un texto que dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. O sea, para siempre la palabra de Dios es eterna, es eterna. Entonces aquí vemos esta cosa. Le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando nuestras cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que nadie os engañe. Hay una palabra de alerta. El engaño ahorita está en pleno apogeo. ¿Cuántas personas no han venido decayendo de la fe? Por engañadores. Por engañadores. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay que mantenerse en la sana doctrina. Hay que mantenerse en los principios bíblicos. Ahorita yo no puedo sustituir la Biblia por una revelación que Dios me dio. Y yo veo ahorita mucha gente sustituyendo la palabra de Dios porque Dios me dio una revelación. Y yo les digo, la última revelación es la palabra de Dios. Ya no hay más. Eso está escrito en la palabra. Entonces yo no puedo sustituir, mire, la palabra de Dios por una revelación que Él me dio. Y que yo tome decisiones y haga cualquier cosa por esa revelación que yo tuve. Y por eso vemos mucha gente cometiendo errores. Entonces, ¿cuál es la alerta del Señor? Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Personas de años en el Evangelio, ahorita están siendo engañadas, están siendo confundidas. ¿Sabe por qué la gente es confundida? Porque muchos andan detrás de las señales. Y la Biblia dice que en el último tiempo van a haber muchas señales, o sea, falsos milagros, falsos dones. Y hay mucha gente que ha venido cayendo, hermanos, en lo que es la nueva era. Nueva era. ¿Sabe qué es la nueva era? Ahorita hay el problema de que se usa mucho lo que es esa impulsión de demonios y trae las personas a una regresión y tantas cosas. Y la gente se pregunta y dice: Dios mío, pero es que esto no está en la Biblia. Entonces ya hay creyentes que le dicen a los evangélicos: tú tienes demonio y tenemos que liberar. Tú tienes demonio y que necesitas un encuentro, necesitas hacerte estas cosas porque tú necesitas liberación. Yo le digo algo: cuando uno se convierte al Señor en espíritu y alma y cuerpo, uno es libre por la palabra. Entonces hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo en este último tiempo? Engañar al pueblo de Dios. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, si la persona sigue a Cristo hasta por las señales, fácilmente lo va a engañar. Porque hasta el diablo y los brujos hacen señales. Usted sigue al Señor por la fe. Pablo dijo: por fe andamos y no por vista. La salvación es por fe. Por ahí es la salvación. Dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las señales ahorita están palpables, vigentes. Hablando de terremotos, todos los días se escuchan movimientos. Movimientos sísmicos no hay cada momento. Cada momento la tierra hay movimiento. Y a veces usted ve las informaciones: acaba de temblar ahorita, hubo un movimiento, ¿verdad? ¿Y a dónde? Aquí mismo. Cuando usted ve las informaciones, entonces el aumento del terremoto, eso ha venido sucediendo, de maremotos, de tsunami, constantemente vemos las erupciones de volcanes. Todo eso son señales que están escritas aquí en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dijo el Señor? Andrés. Una de las cosas que preocupa al mundo es cómo van a sostener a todos los seres humanos que hay en las naciones, porque hay una decadencia de alimentos. La tierra no produce, ya la tierra no fertiliza bien los alimentos, no hay ninguna fertilidad como antes.
Y es tan tremendo que hasta la savia se ha venido perdiendo. Usted agarra un poco de rama para preparar una comida y la puede picar, y la puede picar, y la puede echar de todo. Y cuando usted la va a probar, el condimento no sé qué se hizo, porque ya la tierra no produce. Ya la tierra no produce, ya todo es algo superficial que se está haciendo. Ese producto tiene crecimiento a fuerza de muchos fertilizantes y hay que echarle. O sea, que la persona siembra una mata de papa, ya cuando está creciendo, mañana le echa un poco de fertilizante, ya dentro de unos 15 días ya tienen que estar en el saco y tienen que estar en el mercado, y por eso usted se la come y nosotros sentimos que eso no tiene sabor. ¿Por qué? Porque hay una decadencia total. ¿Y sabe por qué no produce la tierra sus alimentos? Por las lluvias ácidas que están cayendo en todo el mundo. Esas lluvias ácidas que a través de la contaminación atmosférica y de tantas cosas que hay en todo el mundo, cuando llueve, toda esa agua cae sobre la tierra y esa agua está contaminada, le cae a las plantas, y cuando cae sobre las plantas, ella no produce como tiene que producir. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra, ¿verdad?, que una de las amenazas que hay para todo el mundo es una de las pruebas, y esa prueba es la prueba de la fe. Y usted se da cuenta que hay un aumento de todos los artículos de primera necesidad todos los días. Todos los días escasea por todas partes del mundo. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que la Biblia dice, ¿verdad? El Señor dijo que iba a haber hambres, ¿verdad? Pestilencias. Las pestilencias son enfermedades desconocidas. Aparte de esta que tenemos ahorita, que es una amenaza de muerte, hay otras que también están naciendo nuevas, que no hay antídoto para ellas. Están sacando un antídoto ahorita para detener el COVID-19 o el coronavirus, como lo llaman, o el virus chino. Lo cierto es que no hay todavía, todo eso está en prueba. Trajeron una vacuna aquí a Venezuela, ya vinieron los aviones cargados de allá de Rusia, pero resulta que Rusia está muriendo la gente por el COVID-virus. Quiere decir que si la vacuna sirviera, ya no hubiera nada, ya todo el mundo estuviera sano. Entonces todo esto es tratando de detener todas estas cosas a través de la ciencia. Pero es como yo siempre digo, lo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, esto lo detiene una iglesia cuando dobla sus rodillas. Como dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una ola de arrepentimiento en todo el mundo es lo que va a detener esta pandemia. Yo digo que solamente Dios mueve uno de sus dedos y se acaba toda esa enfermedad. No tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Entonces nos damos de cuenta a través de la palabra las pestilencias que están aumentando. Cada día aparecen más virus, enfermedades conocidas. Por un lado el hambre, por un lado las pestilencias. ¿Y sabe lo que dice también allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6? Que eso es parte de la profecía para el último tiempo. Aparece el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y ahorita se está manifestando ese caballo amarillo que es la pestilencia. Hay países donde han tenido que enterrar los muertos en fosas comunes, usando máquinas para enterrarlos. Entonces nos damos de cuenta que estamos viviendo el tiempo final. Los tiempos finales los estamos viviendo. Y yo le digo siempre a muchos, estamos llegando al sitio que mucha gente no quería que llegamos. Y estamos llegando porque Cristo viene. Y por eso la Biblia dice, hermano, que también hay una aceleración en el tiempo. Por causa de los escogidos, los días están siendo acortados. Aleluya. ¿Se dan cuenta que ya estamos en diciembre, ya casi? La próxima semana que viene, ya arriba, ya estamos en noviembre. Hay una aceleración en el tiempo, los días se están yendo, los meses, la semana, los años se están yendo, porque hay una aceleración en el tiempo de Dios. El calendario de Dios está llegando ya a su final. Él viene por su pueblo, viene por nosotros. Él viene por nosotros, por eso hay esa aceleración en el tiempo. Entonces, cuando vemos aquí cuáles señales veremos antes del fin, ya estamos viendo todas estas cosas. Estamos viendo los terremotos, estamos viendo las pestilencias,
estamos viendo la violencia que cada día se multiplica más. Algo aterrorizante está ocurriendo en el mundo. Miren cómo es la violencia que está azotando todas las partes del mundo. Una ola de violencia, de muerte, que usted está en la casa y está aterrorizado. Casi no se duerme por la noche, usted oye un ruido, Dios mío, ¿qué será? Y anda preocupado, usted no anda seguro, no hay seguridad bonita. Ni en la casa estamos seguros. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra. También allí estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé. Mucha gente ve que el mundo se está cayendo a pedazos y la gente sigue bebiendo, la gente sigue fumando, la gente sigue fornicando, la gente sigue adulterando, la gente lo que quiere es fiesta, la gente lo que quiere es rumba. Y hay un país que se está hundiendo, hay un mundo que se está hundiendo. Y así pasó en la época de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el barco, la Biblia dice que la gente comía, bebía, se daban el casamiento y no entendieron hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y el Señor dijo que así va a pasar en el tiempo final. O sea que la historia se va a volver a repetir. Y así vemos la persona. La gente quiere que haya flexibilidad, pero es para yo estar en las playas. Quiero flexibilidad, pero es para hacer estas cosas. Nosotros, yo le digo estos días, me acaba haciendo el hermano, uno preocupado. Uno lo que quiere es flexibilidad para buscar a Dios y para alabar al Señor, para estar en el templo, buscar la presencia de Dios. Y otro lo que quiere es otra cosa. Cristo viene. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y le digo algo más. Dios nunca toma a las personas, mire, descuidadas. Dios siempre ha hablado. Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios ha venido hablando, no se ha quedado callado. Y aunque digan en este tiempo que estamos viviendo que estos mensajes que predicamos son obsoletos para muchos, pero esta es una palabra que está vigente, que nosotros estamos esperando al Señor. Ahí dice: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Dios destruyó por el mundo, le habló a Noé. Le transmitió el mensaje a Noé. Noé hizo conforme Dios le dijo que hiciera un barco. Bien grande. Le dio el diseño, le dio el mapa cómo lo iba a hacer. Dios le habló a Noé. También le habló a Adán, porque Dios conversaba con el hombre. Antes que el hombre pecara, Dios le alertó sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios siempre ha hablado. Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra a predicarle a Lot, advertirlo sobre el peligro. O sea que Dios siempre ha venido hablando. Dios está hablando. Gloria al Señor. Hay un texto clave que es Mateo capítulo 24, versículo 24. Es un texto para que usted se lo aprenda en esta mañana, si usted no lo sabe, que es un texto para memorizar, de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los prodigios. Esos son para aquellos que andan detrás de la señal. Y mucha gente lo que quiere son señales. Me dice: mire, por allá hay una persona y está haciendo milagros, hay un chorro de gente seguro que va rápidamente. Pero el Cristo que hace señales es el mismo que tú alabas aquí. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Entonces mucha gente corre detrás de los milagreros para ver si le hace un milagro al Señor. Y es lo que tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. ¿Por qué Dios da anticipadamente la palabra? Volviendo al texto de Amós 3:7, para que ninguno tome actitudes negativas. Por eso es que viene esta palabra. Estamos en el punto número 1 de este bosquejo. Para que nadie tome actitudes negativas, porque si tenemos la palabra clara, a través aquí a través de los evangelios, lo que es Mateo capítulo 24,
lo que es Marcos capítulo 13 y lo que es Lucas capítulo 21, entonces no tenemos que tener actitudes negativas. En otras palabras, que no caigamos en ninguna confusión, porque podemos ver a través de las Sagradas Escrituras la claridad con que Dios está hablando sobre el Espíritu Santo. Actitudes negativas. Número 1, Dios nos dice, no se deje engañar. No se deje engañar. Y la astucia del diablo es engañar. Es engañar. El texto lo tenemos ahorita ahí, Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Qué dice en segunda de Pedro? Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a poner otro versículo aquí. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2? No hay que caer en una actitud de engaño, de mentira. Dice versículo 1, ese capítulo, versículo 1. Primero, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tenemos que tener cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Hay un filtro que nosotros tenemos que usar. Porque el mismo apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al don que haya recibido del Señor. Entonces el apóstol Pedro dice que ya hubo falsos maestros y falsos profetas. O sea, en el pasado. O sea que esos espíritus inmundos siempre han andado por allí, espíritus en confusión, para confundir a las personas. Tenemos que estar a la expectación de todas las cosas, a la expectativa de todas las cosas. Tenemos que es una palabra, ¿qué quiere decir eso? Eso tiene una relación con embriaguez, con borrachera, y eso me llegará un momento cuando la persona va a despertar y se dará de cuenta que fue engañado. Ahora, ¿qué dice el versículo 2, 3 de ese pasaje? 3 de ese pasaje. Dice esta palabra, versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay mucha gente que tienen el evangelio como una fuente de ganancia. O sea, como un mercado donde muchos siguen sus mercaderías destructoras. Y usted ve mucha gente desprendiéndose de lo mejor que tiene. Desprendiéndose tanto a personas. Y a las personas no les importa despojar a cualquier persona de lo que tiene. Entonces, en todas estas cosas estamos en el tiempo final. ¿Qué dice también allí en el libro de Judas capítulo 1, versículo 3? Les recomiendo que lea ese pasaje completo. Judas capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas y los que vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos nosotros. ¿Qué significa contender? La palabra contender es que usted tiene que usar la Biblia. Cuando alguien llegue con una palabra y usted sabe que no es correcta, usted vaya a las Sagradas Escrituras. Así como la gente de Berea, la gente que le predicó Pablo. Cuando Pablo estaba predicando, ellos estaban por un lado sentados y Pablo estaba por el otro lado para ver si era verdad lo que el apóstol estaba predicando. No se coma todo lo que están dando por ahí. Usted tiene la Biblia en su mano. El otro versículo que sigue, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Encubiertamente. Yo estaba predicando el viernes sobre el trigo y la cizaña. Y aquí habla de la buena semilla que sembró. Dije cuando Cristo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Pero le dice la palabra que mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña allí con el trigo y se fue. Encubiertamente. Eso es lo que sucede. Estas herejías se meten encubiertamente poco a poco en personas. Y algunos comienzan a susurrar las palabras de los creyentes y dicen: el pastor que tú tienes está equivocado. Eso no es así, de esta manera. Y le digo algo: Satanás es especialista en socavar la palabra. Socavar la palabra, porque el diablo usó una palabra a Eva, pero socavó la palabra. Y cuando él socavó la palabra, la engañó y la forzó a comer del fruto prohibido. Después que logró su propósito, Satanás estaba riéndose detrás de los árboles, detrás de los animales. La engañé. Y le dijo una media verdad. Así es el engaño y la mentira. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 a 20? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ya? Lobos rapaces. ¿Qué dijo el Señor? Por su fruto lo conoceremos. A los días y usted conoce: ay, pastor, ¿sabe aquella persona que me dijo esto? Ay, Dios mío, era esto. Por su fruto lo vamos a conocer. Ellos vienen con vestido de ovejas, pero ¿qué hay dentro? Por dentro lo que está es el lobo feroz que quiere comerse la oveja. Que quiere devorar a la oveja. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos en el último tiempo. Señales que veremos antes de la venida del Señor. No se perturben por malas noticias. Digo lo que dice el Salmo 112, versículo 7. Ahorita las noticias están palpables. Son muchas malas noticias que oímos. Y hay noticias que nos aterran. Cuando dice: mataron uno en tal calle, Dios mío, esa broma pasó al lado de su casa, eso lo aterra. Dios mío. Y usted dice: ¿quién será el próximo? Dios mío. Entonces vive sobresaltado, vive angustiado, ¿verdad? Cuando usted ve una noticia aterrante, porque mire, a veces eso lo vemos ahí por lo menos por las redes. Las redes es una bendición de parte del Señor. La radio, la televisión es una bendición de parte del Señor. Pero a veces hay unas informaciones, algunas son especulativas también. Se especula mucho de la información y eso trae temor a la persona. Entonces, el Salmo 112 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Yo sé que hay malas noticias, pero también hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios está con nosotros todos los días. ¿Cuál es la buena noticia? Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios han salido muchas cosas. ¿A qué salió de la boca de Dios? Dice: buena noticia, yo soy tu sanador. Si estás enfermo, yo te sano, dice el Señor. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Tenemos buena noticia, que en Cristo tenemos vida eterna y una vida en abundancia. Tenemos buenas noticias, que hay esperanza para usted, y hay esperanza para mí, hay esperanza para la familia. Tenemos un Salvador. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos. Así como hay noticias que causan pánico, hay buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias de salvación. Número 3, ¿cómo responder a los que se oponen al Evangelio? Eso está en el versículo 14 y 15 de la lectura que tuvimos de Lucas capítulo 21. No se preocupen. Aquí cuando las personas van a ser llevados a las autoridades. Aquí es cuando la persona va a ser llevado preso. Yo digo: mira, ¿por qué tú estás predicando esto? Esta palabra se cumplió en el apóstol Juan y se cumplió en el apóstol Pedro. Allí en el libro de los Hechos. Ellos fueron llevados ante las autoridades. El Señor le dijo a ellos: ante las autoridades ellos fueron llevados. Ya desde el capítulo 4 del libro de los Hechos dice que los llevaron ante el concilio. Y les privaron de que no predicaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no hablaran más en ese nombre, ¿verdad? Y también le dijeron: ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nosotros no somos culpables, aunque ellos eran culpables, porque cuando estaban delante de Pilato, ¿verdad? Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos lo dijeron, ellos eran culpables.
Entonces, ahí se cumple este versículo, dice la palabra que no podían resistir a lo que Pedro y Juan hablaban, y ellos les reconocían que eran hombres sin letras. Pero ¿saben qué decían ellos? Que estuvieron con Jesús, porque los hechos de ellos, la palabra que ellos daban, atestiguaban de que verdaderamente habían estado con el Señor Jesucristo. Entonces, no se preocupe cuando usted los interrogue, cuando usted les pregunte, cuando usted los persigue, dice, porque tú eres una aleluya. ¿Qué es lo que encontraste tú ahí? Dios le va a dar una palabra, el Espíritu Santo le va a dar palabras sabias para que usted responda. En el momento de la persecución, el momento de cuando tengamos que ir ante las autoridades. Gloria al nombre del Señor. También tenemos otro punto importante, no se atemoricen cuando hayan desastres naturales, que ya estaba predicando aquí ahorita, estaba hablando. ¿Cuáles son los desastres naturales? Los terremotos, los maremotos, los tsunamis, la pestilencia, las destrucciones que hay en el mundo. Entonces, no se atemoricen, nosotros estamos confiando en el Señor. Versículo 25 y versículo 26 de Lucas, que lo tienen en la pantalla. Entonces, habrá señales en el sol, no son señales cósmicas que van a ver también. Señales cósmicas también, eso vemos constantemente que son los eclipses lunares, eclipses del sol. Hay muchos astros que están apareciendo. Mire, la NASA, día y noche, eso tiene un telescopio que estudia todo lo que se mueve en el espacio. Y cada momento ellos viven dando las noticias, igual que eso que viene bajando sobre la Tierra. Es el meteorito gigantesco que viene. Dicen que va a chocar con la Tierra y la va a acabar. Pero eso todavía no va a caer porque hay un pueblo que está aquí. Está la iglesia del Señor que está aquí. Cuando la iglesia sea quitada de aquí, que sea llevada con Cristo, todas esas cosas van a suceder porque está aquí en el libro de Apocalipsis. Esos terremotos que van a acabar con la tercera parte de la tierra. Todas esas lluvias ácidas que van a caer van a acabar con todo lo que es parte de la vegetación, de los animales, de las aguas y todas estas cosas van a venir sobre este mundo, sobre esta tierra. Entonces no nos alarmemos cuando estén sucediendo todas estas cosas, dice aquí la palabra. Gloria al Señor. Bueno, en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 6, profeta Isaías, Dios visita al mundo. Miren cómo lo visita el Señor. Gloria a Dios. Dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y con tempestad, llama de fuego consumidor. Esta era una ciudad llamada Ariel y va a ser visitada por Dios. Dios se hace sentir de muchas maneras. Dios se hace sentir. Número 2, vamos a la parte número 2 de esta palabra. ¿Qué señales veremos ante la venida del Señor? Debemos actuar con una actitud positiva. Usted tiene que ser una persona positiva. Actúe como una persona positiva. ¿Qué es una persona positiva? Una persona que camina, ¿verdad? Que tiene expectaciones buenas. Cuando una persona es negativa, usted no ve cómo actúa negativamente. Entonces vamos a asumir nuestra responsabilidad delante del Señor como unas personas como positivas. Positivamente, Lucas 21, 19, él lo tiene. Con vuestra paciencia, dice, ganaremos vuestras almas. Hay una paciencia que sale. La paciencia que da el Señor. Ahora, ¿qué es la paciencia? Dice que es la capacidad que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que no caigamos en una desesperación. Eso es la capacidad que da el Espíritu Santo, la paciencia. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ahí dice, a tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿cómo está la venida del Señor? Está cerca. Digan que está a su lado, diga, la venida del Señor está cerca, tenemos que estar preparados. Y por eso el Señor dice, con vuestra paciencia ganaremos vuestras almas.
Tenemos que ser personas pacientes. Y ahora que tenemos que soportar en medio de estas situaciones, Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted está pasando por una tribulación ahorita, por una prueba que está pasando ahorita, pero esa prueba que produce en nosotros, paciencia. Porque con vuestra paciencia ganaremos nuestra alma. Ahora en el versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperando. Usted dice, yo voy a salir de esto dentro de poco tiempo, Dios me va a sacar de la prueba. Como dijo allí en el Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Yo sé que hay mucha gente ahorita que está desesperada, pero sigue clamando, sigue orando. De un momento a otro tu situación va a cambiar, porque Dios te va a sacar de ese hueco de la desesperación y va a poner un canto nuevo en tu boca, una alabanza para la gloria y honra de nuestro Dios. A la gloria del Señor, Dios va a cambiar esas cosas. Mire lo que dice el otro versículo, esto hasta el versículo 5, estamos en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, una cosa tan tremenda. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4, miren lo que dice este pasaje, gloria a Dios. Versículo 4 de Romanos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Un punto tan importante, dice, debemos actuar positivamente, ser pacientes, mantener nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Oye tú? Mantener nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Qué está pensando usted? Nosotros siempre estamos pensando en el cielo, pensando en la venida del Señor, pensando en el retorno del Señor. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice ahí el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y no en las de la tierra. Nosotros tenemos que irnos desprendiendo poco a poco de las cosas terrenales, de las cosas materiales. Si necesitamos un carro, necesitamos una casa, necesitamos tener ropa, necesitamos zapatos, necesitamos comida, necesitamos muchas cosas, pero siempre pensando de que estamos esperando el retorno de nuestro Salvador. Aleluya. Poner la mira en las cosas de arriba, dice el Señor. Mateo capítulo 6, verso 21. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Su tesoro está ¿dónde? En el banco. Tú estás pensando en la cuenta bancaria. Tú estás pensando, si tienes una finca, dice, yo tengo mi tesoro ahí en la finca. La persona duerme soñando con una finca que tiene. Pero si tu tesoro está en el cielo, tú comienzas a soñar con las calles de oro, con el mar de cristal, con la nueva Jerusalén, con ese rascacielos que el Señor tiene preparado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una ciudad nueva para cada uno de nosotros. ¿Has soñado con la nueva Jerusalén? Sueña con ella. Léalo, en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Concéntrate en las cosas de arriba y no en las terrenales. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Aleluya. Número 3, la naturaleza nos enseña, debemos estar alertas. La misma naturaleza nos enseña. Versículo 29 al 31 de Lucas. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. La higuera, como dice en el libro de Mateo, que lo explica de otra manera, dice, cuando su rama está tierna,
y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, la higuera no mantiene las hojas como la mantienen los otros árboles. La hoja sale, pero en poco tiempo ella se cae. Estas son las plantas de las higueras. Y por eso el Señor le dice al pueblo, miren, esto va a ser pronto. Esto está cerca, le dice el Señor. Y los pone a mirar la higuera. Es como el Señor puso a mirar a Jeremías sobre la vara de almendro. Y le dijo, ¿qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Y le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Verdad? Entonces, el almendro es la planta que estimula a las otras plantas que dan fruto. Ella florece rápido. Entonces, por eso el Señor le dijo, bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está apresurando su palabra porque su retorno está cerca. Entonces dice el versículo, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios. Esto huele a cielo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor viene por su pueblo. Ya se palpa, se siente la venida del Señor. Aleluya. 4. Ocupado del bienestar espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Uno tiene que ocuparse del bienestar espiritual, así como uno se preocupa del bienestar de las cosas materiales. Un buen bienestar espiritual es tener una buena comida, una buena casa, una buena cama para dormir, el aire acondicionado, un buen baño para bañarse. Hay muchas cosas buenas, el bienestar material. Pero ¿cómo está el bienestar espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Uno tiene que ocuparse del bienestar espiritual. Vamos a ocuparnos en el bienestar espiritual. ¿Ah? ¿Qué dijo el apóstol Pablo por allá? Creo que en el libro de Filipenses le dijo al pueblo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse de la salvación. Ocúpese de su bienestar espiritual. ¿Cuál es su bienestar espiritual? Que tengo que estar leyendo la Biblia más, que tengo que estar orando más, tengo que estar buscando más la presencia del Señor. Mi vida espiritual tiene que cambiar, mi vida espiritual tiene que ser transformada, tengo que tener un buen bienestar espiritual. ¿Qué dice el versículo? Lo tiene en la pantalla. Mirad también por vosotros mismos. Esto no depende del pastor, eso no depende del líder, eso no depende del obrero, eso depende personalmente de cada uno de nosotros. Entonces, el bienestar espiritual decidirá también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Muchos van a estar entretenidos cuando el Señor venga. Acuérdense que cuando llegó la palabra de alerta ya a Sodoma, ¿cuál era la orden? Escapa por tu vida. Es tiempo de escapar, tiempo de correr, le dijo el ángel a Lot. Y efectivamente las 4 personas iban corriendo. Lot tenía 2 hijas, tenía a su esposa y él, 4 tomados de la mano, una cadena. Pero dice que la mujer de Lot se acordó que allá en Sodoma había dejado la casita, que allá en Sodoma tenía el cuartito, que allá en Sodoma tenía las gallinitas, que allá en Sodoma tenía la gocina allá, que le había costado mucho allá y la tenía allá, porque sabe que no era comerciante, su tienda la fue poniendo allá tenía su tienda. Como árabe sí tenía su tienda allá, Lot. Pero ¿qué dice la palabra? La mujer de Lot volvió atrás y murió. Prohibido soltar el arado. La Biblia dice que el que pone las manos en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Murió en el camino. Se convirtió en una estatua de sal. Por allá por las profundidades del mar muerto hay una réplica y ahí se ve una piedra que pintaron una piedra con una mujer que aparentemente va corriendo. Esta es una referencia a la mujer de Lot, porque la Sodoma y Gomorra están bajo las profundidades del mar muerto. Ahí está. El mar muerto. Ahí quedaron esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, el bienestar espiritual. Vamos a buscar el bienestar espiritual de la iglesia, el bienestar espiritual de nuestra familia. Vamos a buscar al Señor.
Vamos a buscar a Dios. Número 5, ya estamos terminando. Velando en oración. Hay que orar. Marcos capítulo 13, versículo 33. Hay que velar en oración. Dice, mirar, velar y orar. Porque no sabe cuándo será el tiempo. Velar y orar. Usted no sabe cuándo va a sonar la trompeta. Porque la trompeta va a sonar. Por eso la Biblia dice allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, ahí aparece, dice, ¿verdad?, que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados. Muchos dicen que voy a arrebatamiento. ¿Qué significa la palabra arrebatar? Porque ya aparece la palabra arrebatamiento. Y aparece arrebatamiento.